pueda hablar en tu nombre y que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestros hogares a través de esta transmisión, de este encuentro nacional de servidores. Que el Señor te conceda la gracia y la bendición para proclamar su palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos a este tema que vamos a reflexionar. Les quiero pedir que tengamos siempre en consideración como una visión de intercesión profética al margen del tema, es decir, todo este encuentro. Nuestro país está cada vez más infestado por la cultura de la muerte, tanto aborto, ideología de género, la violencia que están viviendo nuestros hermanos en Chihuahua y en torno a Boquilla, los campesinos. Tengámoslos presentes en la oración a lo largo de este encuentro y toda la violencia y aquellas cuestiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Muy bien, me ha tocado un tema maravilloso de compartir con ustedes en esta tarde. Y este tema está basado en la cita bíblica de Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, una cita bíblica muy conocida por todos, que dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vuelvo a leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se dan cuenta, algunos de los temas que hemos estado meditando a lo largo de este encuentro, desde el día de ayer, parece que hay puntos donde se repite como el trasfondo del mensaje. Y sin lugar a dudas, esto es porque Dios nos quiere afianzar en darle a la renovación carismática y a toda su santa iglesia una auténtica renovación. El Señor nos quiere sacudir, nos quiere mover, nos quiere ofrecer una nueva visión, pero no una nueva visión cualquiera, sino su propia visión sobre la realidad, sobre este mundo. Él que tiene en sus manos los destinos de la historia y que no es ajeno a la necesidad, a la realidad de cada uno de nosotros. Me dio mucho gusto que me invitaran a dar el tema con esta cita bíblica, porque esta cita fue mi cita preferida durante muchos años, en mis inicios en la renovación carismática. Y entonces de alguna manera siempre ha estado resonando en mi corazón. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos propone San Pablo a través de esta expresión? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si fuéramos al núcleo de esta proclamación, ¿qué es lo esencial? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje central lo podemos resumir en la palabra esperanza. El mensaje central es la esperanza. Y por ello conviene entonces proponernos avivar esta virtud. Pero para poderla avivar necesitamos saber en qué consiste. Fe, esperanza y caridad son virtudes que frecuentemente las mencionamos, que las tenemos presentes, y sin embargo las precisiones a veces se nos extravían un poco o bastante. ¿Qué es la esperanza? Es una virtud teologal, esto quiere decir infundida por Dios en el alma, particularmente en la voluntad, que nos hace confiar con plena certeza que podemos alcanzar la vida eterna y nos hace confiar que tenemos los medios necesarios para alcanzarla con el auxilio omnipotente de Dios. Va de nuevo. Esperanza, virtud teologal infundida por Dios en el alma, particularmente en la voluntad. Y si es en la voluntad, esto quiere decir que se presenta como decisión, como deseo. ¿Qué nos da? Nos da confianza con plena certeza en que podemos alcanzar la vida eterna. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Cuando Santo Tomás de Aquino trata esta virtud a profundidad, dice que confiamos con certeza en cuanto a Dios toca, no en cuanto a nosotros. Y en ese sentido hay que tener cuidado, porque podemos tener exceso de esperanza, que bueno, todas las virtudes tienen vicios, es decir, hábitos operativos malos, o sea, cosas que desencajan con la voluntad de Dios. Todas las virtudes tienen vicios, o por exceso o por defecto. En el caso de la esperanza, un exceso de esperanza se llama pretensión o presunción. Ahorita lo explico. Y un defecto, una falta de esperanza, desesperanza o desesperación. Cualquiera de estos dos,
hacia arriba o hacia abajo, es un vicio, nos daña y va contrario a la voluntad de Dios. ¿Cómo sería un vicio contrario a la esperanza por exceso? La pretensión o presunción es, yo puedo vivir como quiera, yo puedo hacer lo que quiera, a final de cuentas me voy a salvar. O una presentación más frecuente, muy frecuente en nuestro medio, es afirmar que todo el que se muere ya se fue al cielo. Esto no forma parte de la fe católica. Ojo. Entonces no podemos esperar en el cielo. Sí, la virtud de la esperanza precisamente nos da certeza en que tendremos acceso a la vida eterna, pero insisto, certeza en cuanto a Dios compete. En cuanto a mí, puede que a pesar de que Dios me haya puesto todos los medios necesarios para encaminarme a la vida eterna, yo por distracción, por miedo, por angustia, por pesadez, por lo que sea, abandone esos miedos. El mismo San Pablo, siendo un santo de tal talla y categoría, se preocupaba por sí mismo diciendo, no sea que llevando a otros a correr, pierda yo mismo la carrera. Entonces, atención con esos focos. Exceso de esperanza, presunción o pretensión, como quiera me salvo, puedo vivir y hacer lo que se me antoje. Y desesperación o desesperanza, que quizá sea la forma más difundida de pecar contra la esperanza en el tiempo en el que estamos viviendo. Si nuestra esperanza se limita a las pequeñas esperas de cada día, estamos, hermanos y hermanas, francamente extraviados. No significa que no podamos esperar nada en el día a día. Claro que sí, pero esa no es la cumbre de la esperanza. Incluso cualquier pequeña espera que yo pueda tener o está ordenada a la esperanza de vida eterna o está claramente desordenada. Aquí menciono otra cosa. Las personas que dicen, viven una situación de pecado, por ejemplo, adulterio, fornicación, cualquiera de estos, y vienen con una expresión, ¿acaso Dios no quiere que sea feliz? Yo estaba casado por la iglesia, me separé, ahora vivo con alguien más. ¿Acaso Dios no quiere que sea feliz? Sí, claro que Dios quiere que seas feliz, pero por encima de todo, quiere tu felicidad eterna. Y si una felicidad pasajera, si una pequeña esperanza cotidiana te roba, te arrebata la eternidad, eso no puede ser, ni hoy, ni nunca, grato a Dios. Fíjense lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19, que dice esto. Por tanto, si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Otras Biblias traducen, somos los más desgraciados, somos los más miserables. En eso hay que tener cuidado, porque a veces hemos hablado quizá excesivamente del amor al prójimo, olvidando el amor de Dios que debe tener el primer lugar. Yo no digo que está mal el amor del prójimo y que sea algo que debemos de callar, no, pero hay una primacía, hay un orden, y primero y por encima de todo está el amor a Dios. Y solamente cuando ese amor está en comunión, está sustentado, está firme en la promesa del Señor, es entonces que el amor hacia el prójimo tendrá su justo lugar, e incluso lo que ejerzamos como servicio, como caridad, como amor al prójimo, tendrá el poder sobrenatural que solamente se encuentra en Dios. Por eso, nuestra esperanza en Cristo no se puede limitar a las pequeñas esperas de cada día. Les hablaba ahorita de la desesperación como defecto grave de la esperanza, y nos podemos preguntar, ¿cómo fue posible que nosotros, que habíamos tenido un encuentro con Cristo, que llevamos años en la iglesia, que hemos servido y proclamado al Señor, hayamos cedido al miedo que se nos ha impuesto como forma de vida? ¿Cómo ha sido posible? Es que nos centramos en lo inmediato, en las pequeñas cositas de cada día, olvidando lo trascendente,
particularmente la promesa de eternidad que el Señor nos ha hecho. De tal manera, hermanos, que yo les propongo como núcleo fundamental de esta predicación que estamos teniendo, recuperar la visión y el deseo de la eternidad. Tenemos que recuperar la visión y el deseo de la eternidad. Y eso no significa desatender la realidad presente, sino clara y poderosamente ordenarla bajo la voluntad de Dios. Pero Padre, ¿por qué hay que recuperar una visión de eternidad? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 16 y 17. San Juan 17, 16 y 17. Está Jesús orando en la última cena por sus discípulos y dice: Padre, ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Hermanos, aunque todo lo que es de Cristo se nos ha heredado, se nos ha dado, porque así dice en varias partes el apóstol Pablo cuando habla de la obra del Espíritu Santo, ustedes son herederos de Dios y coherederos de Cristo. Incluso la creación entera nos pertenece. Lo podemos afirmar categóricamente porque todo le pertenece a Jesús. Todo le pertenece a Jesús y la herencia de Jesús es nuestra. Y si el mundo es de nosotros, debe quedar clarísimo que nosotros no somos del mundo. Entendiendo el mundo, la Biblia da doble interpretación, el mundo como toda la humanidad, que es donde tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, pero también el mundo como esta corriente de mundanidad que si te dejas arrastrar, te lleva a lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. A este mundo se refiere. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Y entonces, hermanos, nuestros pies han de estar bien plantados en la tierra, nuestro corazón en el cielo, para que entonces la mirada a la realidad, la mirada a los hermanos, a sus necesidades, sea auténticamente cristiana. No somos del mundo. Y eso no quiere decir que nos vamos a enajenar del aquí y el ahora. Al contrario, vamos a santificar el aquí y el ahora. Por eso el Señor Jesús, orando por sus discípulos, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Santificar también se puede traducir por consagrar, que finalmente significa separar. Sepáralos en la verdad. Esto quiere decir, lo que nos va a proteger del engaño del mundo, del dejarnos arrastrar, sobre todo por la inmediatez de las pequeñas cosas de cada día, va a ser esta santificación que solo Dios la puede hacer y la hace en la verdad, en la verdad. Por eso un discípulo del Señor, un servidor, no puede vivir en la mentira, no puede aceptar la mentira como forma de vida. Y la verdad es la materia misma de la consagración que se realiza por nosotros. También vamos ahora a la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios vivirá para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No amen al mundo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
dijo el Señor Jesús. Y si mi corazón lo deposito en algo o en alguien que no es Dios, tarde o temprano se va a frustrar por el fracaso que aquel depósito significó. Porque tu alma, tu cuerpo, tu ser entero está hecho para la eternidad. Está hecho para aquello que no termina, y el único que no termina por sí mismo y en sí mismo, ese es Dios. Hermanos, recuperar la visión de la eternidad, vivir como extranjeros, es decir, que nuestro paso por este mundo vaya dejando la huella de Jesús, que vayamos anunciando y proclamando con nuestra vida, pero también explícitamente, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y de esta manera se empieza a elevar la realidad hacia ese proyecto maravilloso de salvación que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál fue durante este tiempo la mayor fuente de miedo? Cuando yo escuchaba gente, padre, es que la pandemia, es que me da mucho miedo, es que ¿qué va a pasar? La mayor fuente de miedo fue pensar en la muerte. Y yo les invito, hermanos, que vayamos la misma carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Leo desde el 20. Pues espero firmemente no sentirme en modo alguno fracasado. Al contrario, tengo la plena seguridad, ahora como siempre, de que Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte. Pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. De tal manera que la muerte ya no es un enemigo terrible del que buscamos huir. La muerte ya no es un sinsentido y un miedo agobiante por la desesperación de hacia dónde voy a ir. En la primera carta de los Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo grita: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte, hay que aclarar, no es alguien, es algo. Y es algo que en realidad no existe, es más aparente que real. Si yo voy entrando a una casa, por la puerta, el umbral, ese lo podemos comparar con la muerte. De tal manera que o estoy en esta vida, cruzando el umbral, estoy en la otra. No hay como una medias, es decir, solamente es una modificación en la manera de existencia. Y gracias a la muerte y resurrección de Jesús, sabemos lo que está del otro lado. Por eso la muerte no debe ser causa de miedo para el cristiano. Y les invito a saborear aquel poema hermoso de Santa Teresa de Jesús: vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que vivo de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero: que muero porque no muero. ¿Qué quiere decir esta mujer locamente enamorada de Jesús? Es que te amo tanto, Señor, que ya quiero estar contigo, libre de lo pasajero para estar plenamente en la eternidad. Hermanos, la muerte no es una tragedia. Ha de ser incluso un deseo en el corazón de cristiano, no como el fracaso de quien tiene ideas suicidas, sino como la certeza de quien aún del otro lado se sabe amado y esperado. Estamos hechos para la eternidad. Por eso el Señor Jesús dijo en el Evangelio, debe ser Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo a la gehenna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No teman a los que matan el cuerpo. Y aquí puede entrar tranquila y perfectamente el mentado coronavirus. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hermanos, es que
De repente pareciera que nos hemos quedado con la sensación que nunca antes se había muerto nadie, y cuando hemos conocido las cifras nos angustiamos de más. Yo no digo que no haya que poner atención, que no haya que tener delicadeza, las medidas sanitarias, etcétera. El problema, y lo he dicho en muchos lados donde he predicado últimamente, que el miedo no es cristiano. El miedo no es cristiano. No podemos dejar apachurrar nuestro corazón a causa del miedo. Y una cita que siempre leo en este sentido está en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 17 y 18. En esto conoceremos que el amor ha alcanzado en nosotros su plenitud, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues según es Jesucristo, así seremos nosotros en este mundo. No cabe temor en el amor. A ver, repita, no cabe temor en el amor. ¿Otra vez? Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña el castigo. Así que quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que quien ha dicho en este tiempo, Padre, tengo mucho miedo, ¿qué hago? Pídele al Señor que te llene de su amor, que te sature de su amor y que te haga amarlo y amar al prójimo. Y todavía más, para recuperar esta visión de eternidad, pasamos a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco nadie muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos, porque Cristo murió y volvió a la vida, precisamente para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, si hay un fruto que ha de salir de este tiempo que estamos viviendo, ha de ser la capacidad cristiana de conquistar el desprendimiento. ¿Por qué? Porque solamente cuando sea capaz de perderlo todo, podré tenerlo a Él. Solo cuando sea capaz de perderlo todo, podré tenerlo a Él. Amén. Y este es el sustento de la necesaria, todavía más, de la indispensable espiritualidad martirial que el tiempo actual nos exige vivir. ¿Qué significa espiritualidad martirial? Amar tanto a Jesús, que mi corazón está dispuesto, si fuera necesario, a derramar la sangre por Él. El sacramento de la confirmación nos constituye en testigos de Jesús. Lamentable y trágicamente, en lugar de ser la gran inauguración de la vida cristiana, en donde vienen soldados, testigos, capaces de dar testimonio hasta con la propia vida de la verdad del Evangelio, en la mayoría de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, pareciera que la confirmación es la jubilación de la vida cristiana. Llega el chamaco a confirmarse, ya no lo volvemos a ver en el templo, y de Cristo en sus labios, ni sus luces. Este tiempo, hermanos, nos invita y nos exige ser testigos de Jesús. Ya no solamente siendo buena onda, ayudando de vez en cuando, sino, en primer lugar, con la propia vida. Recuperar, hermanos, la visión de eternidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo, hermanos? ¿A qué todo se refiere la Escritura? Vamos a la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, cuando ya San Pablo, cerca de su muerte, se está despidiendo. 4:16.
No, 17. Segunda de Timoteo 4:17, dice Pablo, pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para poder proclamar plenamente el mensaje y que lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El primer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es el poder de evangelizar, proclamar plenamente el mensaje. Así es que, hermanos, ya no se vale que porque hay ministerios, pensamos que hay cristianos exentos de anunciar a Jesús. Claro que hay ministerios y cada uno según sus carismas ponga esos carismas al servicio, especializándose, digamos, en un ministerio, pero ninguno está exento del vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación. Ninguno. Así es que el primer poder que recibimos y que si lo tenemos guardadito, lo tiene que desempolvar y poner al servicio, es el poder de evangelizar, de proclamar. Habrá miedos, habrá retos, habrá tantas cosas, ciertamente. Pero como San Pablo podemos decir, fui librado de la boca del león. Si en algún momento el Señor quiere llevar a término mi vida, mi corazón ha de estar dispuesto también. ¿Es que otra cosa? Es el todo que puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 11 al 14. Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 11 al 14. Le pedimos también a Dios que los fortalezca plenamente con su glorioso poder para que sean constantes y pacientes en todo y den con alegría. Gracias al Padre que los hizo capaces de participar en la luminosa herencia de los santos. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, por quien recibimos la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es este nuevo poder? Constancia y paciencia. ¿Es que ya me cansé o es que me desespero porque no llega? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, es que si de por sí batallábamos para que la gente viniera a la asamblea, al pequeño grupo de oración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, constancia, paciencia. Y quien nomás está acostumbrado a recibir, dice la Escritura, dar con alegría. No solo paciencia y constancia, sino salir de mí y darme. Dar mi tiempo, compartir mis bienes, etcétera. Y este poder maravilloso es la luminosa herencia de los santos. Y aquí quiero insistir lo que ya decía hace un momento, lo sobrenatural, que sobrenatural solamente es Dios, lo sobrenatural a lo que por gracia tenemos acceso, que es en Cristo y por Cristo ser hijos de Dios. Si podemos ser llamados hijos de Dios, ¿qué otro poder más grande puede haber? Porque cuando Dios Padre me llama hijo, no me lo dice a mí solo como si en este caso Vicente se lo hubiera ganado por sus fuerzas. Me lo dice porque yo estoy en Jesús injertado. Por lo tanto, cuando el Padre voltea a verme a mí, ve al Hijo con mayúscula. Y por lo tanto participo de su herencia. Pero también al final de esto que leímos de Colosenses, por quien recibimos la redención, todo lo puedo. Aquí está un poder maravilloso que todos necesitamos, y no nada más los servidores, sino todos, incluso los que no han recibido el mensaje de la buena nueva, que es el poder de ser redimidos, salvados, perdonados de nuestros pecados. Y también habrá que puntualizar, volviendo al mismo texto original de San Pablo, Filipenses 4, antes del 4:13, poquitito antes, 4, 11 y 12. ¿Qué otra cosa es lo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Dice Pablo, no lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar,
escaso y sobrado. Estoy acostumbrado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, hermanos, esta dificultad que hemos estado pasando y seguimos pasando es nada ante el poder de nuestro Dios. ¿Y por qué podemos confiar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Mateo 28, 18. El mismo Señor Jesús dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Detrás de nuestra misión, detrás de nuestros ministerios, detrás de nuestro servicio, está el Todopoderoso con todo su poder respaldándonos. Por eso al final del Evangelio de Marcos dice, con esto el Señor Jesús confirmaba con señales la palabra proclamada de ellos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el todopoder, el todopoderoso, que no es algo, es alguien y que está de mi lado. Por eso, hermanos, si Dios está de mi lado, no hay nada que temer. Esta fuerza de la que estamos hablando, hermanos, no está basada en triunfalismos, como, yo nunca voy a sufrir, a mí nunca me va a pasar nada difícil. A mí me inquieta un poco, no soy yo quien le toque dar un juicio definitivo sobre esto, me inquieta un poco las revelaciones privadas, que cuando hablan de la gran tribulación, dicen que si yo tengo unas velas, que si yo tengo agua bendita, que si yo rezo tal oración, a mí no me va a pasar nada. Los demás sí, los van a matar y le van a hacer no sé qué tanto, a mí no. Cuando el Señor Jesús anunció que su iglesia iba a pasar por esta tribulación, no es algo nuevo. Entonces, yo no puedo pensar en un triunfalismo como el que da también la teología de la prosperidad. Yo nunca voy a sufrir, yo nunca voy a batallar, nunca. No. ¿Por qué? Porque esta fuerza no está basada en triunfalismos, sino que nuestra victoria pasa por la cruz. Así como nuestra redención no fue solo resurrección, sino muerte en cruz y resurrección, así nuestra vida, nuestro triunfo, nuestra victoria, necesariamente pasará por la cruz. Y leemos 2 Corintios 4:10. 2 Corintios 4:10, donde el apóstol Pablo dice, llevamos siempre en nuestros cuerpos y por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Sigo leyendo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente expuestos a la muerte a causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No me he de avergonzar de llevar la cruz de Cristo, de llevar la muerte de Jesús, porque es fuente de perdón. Pero a mí también me ha de tocar llevar la cruz, porque el Señor Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. No tengas miedo, hermano, de asumir el gran reto que la vida cristiana significa. Para ir aterrizando el tema, antes de tener un momentito de oración, leo 2 partes del Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de esto de tener cuidado con triunfalismos. Catecismo de la Iglesia Católica, número 675. 675. Es el párrafo donde el catecismo habla del tema del anticristo, pero leo la primera parte nada más. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia, está hablando en general, toda la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y enseguida menciona al anticristo. Me brinco al 677, 677. Escuche, porque es la voz de la iglesia que está hablando. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá al Señor en su muerte y resurrección. La iglesia tiene que seguir a su esposo en la muerte y en la resurrección. De tal manera que en la gran tribulación esta iglesia deberá dar testimonio con sangre. Y cuando parezca
que el demonio y sus secuaces han triunfado, que han aniquilado la presencia viva de la Santa Iglesia en este mundo, entonces vendrá el Señor lleno de gloria y de majestad. Así es que incluso estos números que no son cómodos del Catecismo de la Iglesia Católica que acabo de leer, son un aliciente de esperanza, como ya hablaba yo al inicio. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿es posible tener esperanza el día de hoy? ¿Es posible tener esperanza el día de hoy? Les doy unas cuantas citas bíblicas que ya no vamos a explicar, anótelas. Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Crónicas 20:15 dice: atiendan esto ustedes, Judá entero y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, esto les dice Yahvé: no teman ni se asusten ante esta gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No es tu guerra, sino de Dios. Repite: no es mi guerra, sino de Dios. Repite: no es mi guerra, sino de Dios. Siguiente cita: Deuteronomio, capítulo 20, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 4, que leo desde el 2. Cuando estés por entablar combate, el sacerdote se adelantará y arengará la tropa, les dirá: escucha, Israel, hoy vas a entablar combate con tus enemigos, que no flaquee su ánimo, no tengan miedo ni se turben, no tiemblen ante ellos, porque es Yahvé su Dios el que marcha con ustedes para pelear en favor de ustedes contra sus enemigos y salvarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es Dios quien pelea con nosotros. Josué 1:9. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? Pues no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿No te he dicho que seas valiente? No tengas miedo. Regresamos a la carta a los Filipenses. La razón más fuerte para tener esperanza, Filipenses 4, del 4 al 6. La razón más fuerte para tener esperanza. Estén alegres en el Señor, les repito, estén alegres. Y que todos conozcan su bondad. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Vuelvo a leer esta parte. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Para ir empezando esta oración, leo unas palabras que dijo el Papa Pío XII en el mensaje de Pascua de 1957. Esto se batalla para encontrarlo, no está directo en la página del Vaticano, sino hay que entrar a la Acta Apostolicae Sedis, que se llama, y ahí buscar, está en italiano, y dice así, entre tantas cosas, dice el Papa: en los lugares de trabajo, en las ciudades, en las naciones, en las tierras de la incomprensión y del odio, la noche debe iluminarse como el día, y cesará la lucha, se hará la paz. Ven, oh Señor Jesús. La humanidad no tiene la fuerza para remover la piedra que ella misma ha fabricado, buscando de alguna manera impedir tu retorno. Manda tu ángel, oh Señor, y haz que nuestra noche se ilumine como el día. ¿Cuántos son los corazones, oh Señor, que te esperan? ¿Cuántas almas se consumen en la espera del día en el cual vendrás y reinarás sobre los corazones? Ven, oh Señor Jesús, porque son tantos los signos que nos dicen que tu retorno no está lejano. Hace 63 años dijo el Papa esto: Señor, hay tantos signos que nos dicen
que tu retorno no está lejano, no está lejos. Ven a los corazones que te esperan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, hermana, servidor, los de México y demás países que nos están acompañando, te invito a levantar tus manos y proclamar fuertemente 3 veces: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a través de esta oración vamos a entregarle al Señor toda la desesperanza o toda la presunción, si también caímos en ella, para que nuestra esperanza sea auténticamente cristiana, que anhelemos la eternidad y que confiemos en Él, que no sigamos postergando las tareas ni nos sintamos solos o vacíos en este caminar con el Señor. Por el poder de tu nombre, los muros caerán. Por el poder de tu nombre, milagros acontecerán. Por el poder de tu nombre, el enemigo huirá. Por el poder de tu nombre, la victoria llegará. Siento tu unción. Siento tu unción. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Siento tu poder que emana del cielo. Ven, socórreme. En tu brazo fuerte, con él yo confiaré en el Señor. Jesús, tú eres mi única esperanza. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Vamos a cantarle fuertemente: Jesús, tú eres. Jesús, tú eres mi única esperanza. Oh, ven, Señor, díselo. Oh, ven, Señor, Manifiesta tu poder. manifiesta tu poder. Fuerte, Jesús, tú eres mi única esperanza. Jesús, tú eres mi única esperanza. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Señor, en esta tarde Jesús, queremos entregarte todo aquello que se opone a la esperanza que tú mismo nos has regalado. única esperanza. Porque tú eres, Señor, mi esperanza. Señor, te pido perdón por haber puesto mi corazón en pequeñas esperas de cada día, olvidando la eternidad y la maravillosa promesa que tú nos has hecho. Porque tú te has ido a prepararnos un lugar, y cuando hayas preparado este lugar, volverás y nos tomarás y nos llevarás contigo, para que donde tú estés, estemos nosotros también. Señor, levanta nuestra esperanza, que no volvamos a temer. Sacude nuestro corazón, levanta tu santa iglesia, levanta este movimiento, Señor, para que demos testimonio con gran poder de la gloria de tu nombre, de la verdad de tu doctrina, del poder del evangelio, buen Señor. Levanta tu iglesia con esta nueva gracia, llena de esperanza. Ponnos palabra en los labios, fuego en el corazón, profecía en la mirada. Bendito eres, oh Dios, Santo de Israel. Jesús, Ante esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él no escatimó a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros.
¿cómo no va a darnos con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios es quien justifica, ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo que murió, más aún que resucitó, que está a la diestra de Dios, que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pues en todo esto salimos más que vencedores. Gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Vamos a cantar fuerte. Jesús, tú eres, díselo. Jesús, tú eres mi única esperanza. Oh, ven, Señor. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Última vez, sin música, díselo al Señor. Jesús. Jesús, tú eres mi única esperanza. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. Más quedito para anidarlo en el corazón. Jesús, tú eres mi única esperanza. Oh, ven, Señor, manifiesta tu poder. El Señor esté con ustedes. Que el mismo Dios de la paz los santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, Padre Vicente. Un fuerte abrazo hasta Saltillo. Igual.